Hola a todas y a todos, mi nombre es Elena Lubián, soy profesora adjunta de la materia Psicología de la Cátedra Alina Stasiesco. Algunos de ustedes tal vez ya han escuchado un audio en el que yo les hacía algunas puntuaciones, comentarios de la presentación de la unidad 1 y hoy voy a comentarles algunas cuestiones ligadas a la presentación de la unidad 2, cuyo título es Psicoanálisis, el descubrimiento del inconsciente, una teoría sobre el psiquismo humano y un método para abordar el padecimiento anímico. Primeramente voy a comentarles algunos datos muy sintéticos de la biografía de Freud, de Sigmund Freud, que es el creador de la teoría psicoanalítica y también de la construcción de un método para abordar el padecimiento anímico. Existen diversas y exhaustivas biografías en torno a la vida y a la obra de Freud. Yo voy a comentar algunos datos que surgen de la biografía escrita por Peter Gate, que se llama Freud, una vida de nuestro tiempo. Sigmund Freud nace en una ciudad del Imperio Austrohúngaro, en Freiberg, en Moravia, en 1856, y 4 años más tarde, con su familia, se traslada a Viena, ciudad que abandona en el año 1938 debido a la invasión y a la persecución nazi, y muere en Londres en 1939. Estudió medicina y en un primer momento se interesa fundamentalmente por la neurología y sus primeras investigaciones los realiza en un departamento de zoología. Luego también ingresa a un laboratorio de fisiología de un conocido fisiólogo de la época, pero en rigor plantea él que lo que más le interesaban eran los asuntos humanos. Así que finalmente, luego de un tiempo de formarse con conocidos neurólogos de la época, como por ejemplo Charcot, se instala en Viena con un consultorio para el tratamiento de lo que entonces se denominaba enfermedades nerviosas. Van a encontrar más datos en uno de los textos de la bibliografía y también seguramente van a poder servirse de otros medios de información. Hay algunas películas muy interesantes, series sobre la vida de Freud, pero también pueden encontrar datos biográficos académicos. En primer lugar, vamos a remarcar que la teoría freudiana es un modelo teórico clínico desde el cual se lee, se recorta y se aborda un nuevo campo problemático que atañe a diversas formas del padecimiento psíquico. La construcción de la teoría freudiana se entrama de manera crucial con el descubrimiento del inconsciente. Como señalamos en la presentación de la unidad 1, al pertenecer al campo de lo psi, pero también al campo de la ciencia, supone en su base una posición epistemológica respecto de cómo se piensa la producción de conocimientos científicos, pero también comporta, decíamos, en tanto pertenece al campo del psi, una concepción de sujeto y una concepción del humano. Y además, siguiendo la lectura que propone Michel Foucault, vamos a remarcar también que, como todo modelo de lectura, está atravesado por las marcas de determinado contexto simbólico, epistemológico y sociohistórico. Ustedes en esta unidad van a trabajar algunas cuestiones relativas al contexto epocal en el que surge la teoría freudiana. Surge en medio de lo que se conoce con el nombre de época victoriana, moral victoriana. Van a ver que esto tiene una influencia muy importante respecto del tipo de síntomas predominantes en ese momento. Y vamos a ir viendo también cuáles fueron las reacciones que generó
no solo en el campo de lo social, sino también en el campo de la medicina, de la psiquiatría, de la psicología de ese momento. Es decir, los desarrollos freudianos generan desde sus inicios mucha controversia. En uno de los textos que tienen en la bibliografía, la introducción a las conferencias introductorias al psicoanálisis, Freud advierte las dificultades con las que nos encontramos al emprender la enseñanza del psicoanálisis y subraya que las hipótesis del psicoanálisis están expuestas a parecer muy extrañas a los modos habituales de pensamiento. Vamos a ver que esa extrañeza, esa diferencia con los modos habituales de pensamiento, anticipa el punto de ruptura que el psicoanálisis produce con saberes anteriores y también va a estar en relación a las diversas críticas que desencadenó desde sus orígenes. Vamos a subrayar que a pesar de las resistencias y controversias generadas en torno a sus teorizaciones, la concepción de sujeto, la concepción de subjetividad que surge de los desarrollos freudianos ha incidido y aún incide de manera crucial en el modo en el que el mundo occidental concibe la subjetividad. Los términos inconsciente, sexualidad, represión, angustia, sentimiento de culpa, pulsión de muerte, forman parte del conjunto de representaciones a través de las cuales intentamos aún hoy nombrar y tramitar cierto malestar inherente a la existencia humana. La teoría freudiana no solo redefinió el campo de la psicología, sino que también dejó sus marcas en la literatura, en el cine, en el arte en general e incluso en nuestra vida cotidiana. A lo largo del abordaje de estos desarrollos, creo que ustedes van a coincidir en que un lapsus, un fallido, un olvido, difícilmente sean atribuidos en nuestra sociedad a una mera equivocación producto de la casualidad. Esta es una marca que aún aquellos que no han leído nunca Freud portan sin embargo ciertas marcas del modo de leer a la subjetividad. Vamos a ver también que la aceptación de los principios fundamentales del psicoanálisis fue creciendo a lo largo del siglo XX, fundamentalmente en Gran Bretaña, en Francia, en los Estados Unidos y también, por supuesto, con mucha fuerza en la Argentina. Hoy, en distintos textos, en distintos artículos, suele presentar al psicoanálisis como un tratamiento especial del padecimiento anímico, un modo de abordar el padecimiento psíquico, el padecimiento anímico, que guarda diferencias esenciales con el modo de abordaje propuesto por la medicina y la psiquiatría. Podríamos decir, por la medicina y la psiquiatría de su época, y también de alguna manera podemos plantear que esta afirmación tiene aún hoy vigencia. El rasgo central de los desarrollos freudianos es una teorización sobre los procesos psíquicos radicalmente diferente a la que existía hasta ese momento. Y esto va a poner en juego no solamente una nueva concepción sobre el padecimiento anímico y lo que se puede llamar síntomas neuróticos, sino también fundamentalmente va a poner en juego una nueva concepción acerca de la subjetividad y una nueva concepción respecto de cómo concebir al aparato anímico. Las teorizaciones freudianas abren una nueva vía al considerar que el sufrimiento, el padecimiento presente en los síntomas neuróticos, en los síntomas anímicos, responde fundamentalmente a un proceso psicógeno, es decir, que hay toda una serie de síntomas cuyo origen está en relación a procesos anímicos independientes de la dimensión orgánico-anatómica. Freud va a resaltar que las terapéuticas tradicionales de su época desconocían la influencia del factor psíquico. La medicina y la psiquiatría le otorgaban una preponderancia exclusiva a los factores anatómicos, físicos y químicos.
Y además, partiendo desde una perspectiva epistemológica positivista, consideraban que las cosas psíquicas no admitían un tratamiento exacto y por lo tanto no admitían un tratamiento científico. Desde esta perspectiva, la psicología, pero también la ciencia en general, la medicina, consideraba que la cualidad de lo psíquico no se prestaba a los requerimientos del método experimental, basado en la observación, la medición, la posibilidad de predictibilidad. Por lo tanto, Freud señala que el factor anímico fue dejado de lado a causa de esta perspectiva epistemológica. Ahora, es muy importante señalar que Freud no cuestiona los postulados positivistas sobre los que se asienta la ciencia de su época, sino que lo que va a cuestionar es ese enfoque fragmentario que la llevaba a desestimar al factor psíquico y también a la posibilidad de que éste pueda ser interrogado desde una perspectiva científica. La particularidad de los desarrollos freudianos es que Freud, desde una perspectiva científica, se va a ocupar de algo hasta entonces dejado de lado por la ciencia, es decir, de la subjetividad. Los procesos psíquicos, desde la perspectiva freudiana, van a ver ustedes que se prestan a una observación que no se asienta en lo visible, que no procede de lo visible, que no procede de lo que se aprende a través de la mirada, sino en aquello que se hace oír a través de los síntomas. Van a ver ustedes por eso que Freud va a privilegiar de manera crucial el relato que hacen aquellos que acuden a su consulta respecto del momento en el que aparecieron los síntomas. Van a ver que hay una especial atención a las palabras, aquello que el sujeto pone en juego, aquello que el sujeto relata. Es decir, vamos a ver que una de las cuestiones centrales, uno de los ejes centrales relativos a las teorizaciones freudianas va a tener que ver con el papel determinante que el lenguaje juega en la existencia humana. Ahora bien, ¿cuál es el rasgo fundamental propio de la teoría psicoanalítica? Es que el psicoanálisis sostiene la existencia del inconsciente, es decir, va a considerar que lo psíquico, que el aparato anímico, no se restringe solamente a la instancia de la conciencia. ¿Qué quiere decir que sostiene la existencia del inconsciente? Quiere decir que sostiene la existencia de pensamientos que se piensan sin un pensador que se reconozca como tal. Y para Freud, esos pensamientos no sabidos o desconocidos para el yo consciente, van a tener una incidencia decisiva en la vida del sujeto. Para Freud, estos pensamientos inconscientes, no sabidos, son testimonio del papel fundamental que la sexualidad y la muerte juegan en relación al campo de la subjetividad humana. Y les decía que estos órdenes, sexualidad y muerte, van a adquirir este papel en consonancia con la incidencia que tiene el lenguaje dentro de la vida humana. Es decir, con la marca que hace del ser humano el habitante de un universo determinado por la incidencia de lo simbólico. Freud sitúa entonces que la psicología y la ciencia de su época establecía una identidad entre lo psíquico y lo consciente. Desde esta perspectiva, esa identidad llevaba a dejar de lado toda una serie de fenómenos a los cuales no podíamos considerar como producto de la voluntad y de la intencionalidad que caracterizan a la función de la conciencia. Freud no solo se va a interesar por la base anímica que está en juego en los síntomas de las llamadas psiconeurosis, luego ustedes van a ir viendo esto a través del desarrollo de la unidad, sino que también va a poner su atención en una serie de fenómenos dejados de lado por la ciencia.
como por ejemplo los sueños, los actos fallidos, los olvidos e incluso los chistes. Van a ser fenómenos nodales a interrogar, porque todos ellos dan cuenta de un punto de fracaso de la intención o de la voluntad propia de la conciencia. Y sin embargo, Freud va a sostener que todos esos fenómenos atañen al psiquismo, atañen a la subjetividad. Freud va a sostener que estos fenómenos, los síntomas de la psiconeurosis, pero también allí podemos incluir a la angustia, a las fobias, a las inhibiciones, estos síntomas, pero también los olvidos, los sueños, los actos fallidos, los chistes, tienen un sentido desconocido para el yo, un sentido que responde a una legalidad que los vuelve abordables, no solo a través de la teoría, sino también a través de la práctica psicoanalítica, y que lo que en ellos se deja oír atañe al sujeto. Es más, Freud va a decir, atañe a algo que es lo más íntimo del sujeto, y es aquello que tiene que ver con el campo de su deseo. Las hipótesis centrales del psicoanálisis que ustedes van a abordar en el texto de la introducción a las conferencias introductorias destacan como cuestión central el lugar que Freud le otorga al inconsciente respecto del psiquismo humano, pero también al lugar que le otorga a la sexualidad. Sexualidad que adquirirá en la teoría freudiana una significación mucho más amplia que la que en general se le atribuye. Estas son las cuestiones que ustedes van a ir abordando a lo largo del desarrollo de esta unidad, es decir, el alcance que Freud le da a el origen de los síntomas neuróticos, su relación con la existencia del inconsciente, su relación con nociones muy importantes como son el trauma psíquico, pero también las nociones de defensa y represión. Y otro de los ejes determinantes que van a abordar es el estatuto que Freud le otorga a la sexualidad y fundamentalmente la diferenciación entre sexualidad y genitalidad, cuestión que va a llevar en la obra freudiana a dos desarrollos muy importantes, que son la teorización de la existencia de la sexualidad infantil y también el concepto de pulsión, un concepto que se aleja de la noción de instinto como aquello que regula a la actividad humana. Es decir, Freud va a plantear que en el campo del humano no existe el instinto, sino la pulsión. Esto ustedes lo van a ir desarrollando a lo largo del trabajo de la unidad. Por último, les quería comentar que en la bibliografía van a encontrar dos textos fuentes, o sea, dos textos escritos por Sigmund Freud, la introducción a las conferencias introductorias y también la conferencia número 20 sobre la vida sexual humana. Por último, hay también una bibliografía de apoyo para la lectura, que son un libro del cual soy autora, que se llama Freud y la época, en la cual van a encontrar uno de los artículos que forma parte de la bibliografía en términos de una introducción a la teoría freudiana. En ese texto también, como actividades complementarias, van a poder abordar, tener idea de cuáles son las controversias actuales en torno a la teoría psicoanalítica. Es decir, en el texto sobre la introducción a la teoría freudiana, lo que está planteado es cuáles fueron las resistencias que el psicoanálisis generó en sus orígenes y sobre todo las objeciones que provenían del campo de la ciencia y de la medicina de la época. Y hay ahora en el libro dos artículos más recientes en los que intento presentar los debates actuales que interpelan a la teoría psicoanalítica. Uno de ellos tiene que ver con el auge que han adquirido las neurociencias y en ese sentido surgen ciertos interrogantes respecto de la eficacia y el proceder del psicoanálisis. En uno de los textos abordo esta cuestión y en el otro toda la interpelación que surge
de los movimientos feministas y también de la importancia y del auge que han adquirido en la actualidad dentro del campo psi, no solo del campo psi, sino también del campo de las ciencias humanas, las llamadas teorías de género. O sea que allí van a encontrar algunas cuestiones ligadas a el panorama actual. Bueno, espero que puedan que a partir de ahora sea más sencillo acceder a la plataforma y que puedan ir recorriendo las actividades y herramientas que le proponemos y sobre todo que estén muy bien. Ya nos encontraremos en otra ocasión.